Buen día amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de proceso TIC, inicios en este proceso. Hoy tenemos la compañía de nuestro amigo Fernando, experto en soldadura TIC, el cual nos va a explicar mucho sobre los inicios en este proceso, entonces se los presento. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fernando. Vamos a aprender un poco sobre los movimientos y los tips para poder aprender lo básico en soldadura TIC. Entonces, espero que les guste y arranquemos. Entonces Fernando, explíquenos qué podemos hacer ahí para iniciar como en los movimientos, a tener como una, una inducción sobre el proceso TIC. Listo, John. Entonces, lo ideal es, o sea, inicialmente como lo hice yo, o sea, como aprendí yo lo poco que sé de soldadura, es adecuar una tinta de lapicero en una antorcha. O sea, para poder manejar mucho nuestro movimiento y nuestro pulso. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos un pulso muy bueno. Por ejemplo, si ustedes ven, mi mano tiembla cuando yo cojo una antorcha o agarro una antorcha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un movimiento con esta cerca a cerca al papel. ¿Para qué? Para poder no apoyar la mano completamente, porque si apoyamos la mano nos limitamos mucho a mover, a hacer oscilación con la antorcha. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando no tenemos buena oscilación y nos pegamos, nuestro tusteno va a generar choque contra la lámina y lo vamos a generar daño en la soldadura o que nos pegue mucho el aporte, el tusteno, digo. Entonces, lo primordial que vamos a hacer es que vamos a rayar, vamos a hacer unas líneas más o menos de 1 centímetro aproximadamente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no vamos a aprender ahorita a toberear ni nada porque pues en realidad eso no es justo, pero sí hacer movimientos. O sea, en realidad yo cojo mi antorcha así. ¿Qué pasa? Vamos a hacer movimientos en ese, vea. Este es el primer movimiento como tal. Ese es un movimiento. O sea, muchas veces yo puedo coger también la antorcha así, pero este no es mi movimiento. Entonces yo la puedo coger acá y también igual, vea. O sea, son varios dependiendo cómo se comporte usted con su antorcha. O sea, usted debe buscar su lado, lo que yo le digo a los muchachos cuando me dicen, ve, explícame qué hago. Yo le digo, busca tu lado para coger tu antorcha. Eso es la mejor forma, pues, de cómo La se mejor sienta uno forma, o sea, como se cómodo sienta para... cómodo. ¿Por qué? Lo que no recomiendo nunca es que apoyen el codo, o sea, nunca apoyen el codo y comiencen a soldar. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar mucho, o sea, casi nunca generamos apoyo en nuestra mano. O sea, lo ideal es eso. Este es un movimiento que es muy básico y nos ayuda a que no recalentemos mucho el material, porque si recalentamos mucho el material se nos puede o deformar o generar porosidad también al tenerlo mucho ahí con mucho tiempo expuesto, ¿listo? Entonces, hay muchos movimientos de soldadura, hay muchos, pero hoy voy a explicar el básico, que es este, o sea, el más efectivo para poder dar un buen avance en la soldadura, Más común. ¿listo? Entonces, pues, lo ideal, otra cosa, el aporte. O sea, nosotros tenemos nuestro aporte, en este caso vamos a utilizar uno de 332 y lo ideal es uno aportar acá así. O sea, lo ideal es hacer este movimiento y ir llevándolo apoyado en nuestro arco, ¿listo? ¿Qué pasa? Yo no tengo este movimiento cuando estoy aprendiendo porque me voy a confundir, o sea, mientras avanzo acá, yo cómo voy a hacer acá. Entonces lo ideal es coger el aporte, coger la antorcha y apoyarlo acá así, y lo derritiendo y lo llevando así. Entonces, si yo voy a hacer un cordón, digámoslo, de 5 centímetros, entonces lo que voy a hacer es que voy a coger largo el aporte y lo voy a ir llevando. No lo voy a coger cortico porque pues en realidad cuando llegue allá me va a estorbar, entonces me toca parar mi proceso y alargar otra vez todo el aporte. ¿Listo? Entonces, eso es lo ideal, o sea, lo principal es esto, sí, comenzamos a practicar, cuando estemos en tiempo por ahí, comenzamos a practicar este movimiento, que es el ideal para poder
para poder coger para bien tener la un práctica. aporte fluido. Sí, ¿listo? Ya lo que hablaba el compañero, por ejemplo, él trabaja de una forma y yo trabajo de otra, yo me siento más cómodo de otra forma. Aquí vemos, y lo que dice él, no apoyar porque nos limitamos, vamos a quedar cortos en el cordón muchas veces. ¿Qué hago yo también en esos casos? Hago una simulación antes de iniciar el arco, ¿cierto? A ver si me va a dar el movimiento donde tengo apoyada mi mano para poder hacer mi cordón de 5 o 6 centímetros. Entonces hacemos una simulación de que si nos va a dar la mano donde la tenemos apoyada. Entonces ya vamos entonces con un tip práctico y el inicio, como dice nuestro amigo Fernando, es el más básico es este, el más común para iniciar. Entonces ya vamos a pasar a práctica con el equipo a ver qué tal y cómo se hace. Listo. ¿Cuál es lo que nos pasa inicialmente cuando estamos en nuestro primer proceso de soldadura? ¿Qué pasa? Que yo inicio en este punto, y termino en otro lado. O sea, porque no aprendemos todavía a diferenciar mucho por dónde vamos, cómo va nuestro recorrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo primero que recomiendo es que tracemos tracemos dos líneas y en esa línea nos guiamos. Ya, yo sé que voy de este punto a este punto, no me voy a salir y lo puedo diferenciar por la careta. Digámoslo, en este caso, si ustedes dicen, no, es que no veo el marcador, pues por eso utilizamos corrector o algún otro material que usted pueda decir, sí, yo con ese ya veo mejor, porque muchas veces se pierde uno en el proceso, ¿listo? Entonces vamos. Listo, entonces vamos a la práctica, vamos a hacer un cordón con el movimiento que nos explica nuestro compañero Fernando en ese y vamos a trabajar con una máquina de proceso TIC y es de arranque por alta frecuencia, el cual no necesitamos tocar el tusteno con el material con nuestro tusteno, entonces va a haber menos contaminación. Ya Fernando nos va a explicar entonces cómo hacemos el movimiento. Ya nos explicó acá en la hoja, lo vamos a hacer práctico. ¿Listo? Muchachos, entonces, antes de hacer la práctica, quería darles un pequeño consejo y es que nuestro tusteno lo tengamos bien afilado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una buena punta en nuestro tusteno va a requerir una bonita soldadura y un buen terminado en nuestro material, ¿listo? Entonces, lo del afilado se lo estaré explicando dentro de poquito porque pues es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Primero que todo, debemos tener en cuenta que si vamos a hacer una soldadura en plano, vamos a tener, entre más adentro tengamos nuestro tusteno, vamos a tener una mejor dicho, nuestro gas va a cubrir mucho más nuestra punta, entonces va a generar menos daño y menos contaminación en nuestra soldadura, ¿listo? Entonces, como le explicaba, o sea, yo no tengo la práctica, pues yo voy a hacer lo que hago yo siempre, o sea, yo ya tengo un canto, lo voy a coger acá larguito, mira, entonces yo apoyo mi dedo, pero no lo apoyo completamente para poder hacer mi movimiento, o sea, yo miro si me da para dar mi movimiento, vea, no quedarme ahí y venirme acá, no, entonces arranquemos, ¿listo? Entonces, listo, algo que se me había olvidado mostrarles es nuestra manguera. O sea, cuando tenemos nuestra manguera normal así suelta, ella nos va a generar un movimiento al nosotros avanzar. Entonces eso va a generar que nos pegue el tusteno a nuestro material. Entonces lo ideal es mirar la forma, si la podemos colgar o si no, la apoyamos acá en el antebrazo y hacemos todo el movimiento completo. Entonces ya no nos va a generar un movimiento acá en nuestra punta del tusteno. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá el movimiento. Listo. Listo, ahí está
nuestra soldadura. Como puede ver, queda un poquito quemada, puede ser de pronto nuestro gas, que haya un poquito de contaminación, o nuestro tungsteno. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a limpiarla, a ver cómo queda en el Que resultado hay que final. tener, Fernando, en cuenta a la hora de limpiarlo, por ejemplo, con esta grata. Listo. Este tipo de ¿Qué grata. pasa con la grata? Al nosotros hacer nuestro movimiento con la grata, vamos a rayar nuestro material. Entonces, ¿qué va a hacer? El inoxidable trae una capa protectora que ayuda a que no se oxide. Entonces, cuando nosotros soldamos, él pierde sus propiedades y al tener que pasarle nuestra grata, él va a perder más propiedad y va a quedar rayado. Entonces va a haber una mayor oxidación. Lo normal que hacemos es nosotros decapamos y pasivamos para que no haya una protección y no se oxide tan fácil el material. Listo, el decapado lo vamos a ver en otro momento porque pues es muy importante conocer sobre esos procesos, o sea, de limpieza, porque nos ayuda mucho en nuestra productividad, o sea, y en nuestro manejo con los materiales y nuestra calidad. Listo, después de haber hecho nuestra limpieza con la grata, siempre debemos tener en cuenta que debemos dar un último paso con una sabra, porque nuestro material tiene un satinado. Entonces, en ese momento, si no vamos a pulir el material, no le vamos a dar terminado al material, si debemos darle el mismo terminado del satinado al cordón, ¿listo? Para que no quede rayado en ese momento. Y darle como una buena presentación. Una buena ¿cierto? presentación, sí. Fernando, una pregunta pues como muy clave. ¿En qué momentos debemos pulir nuestras piezas o nuestras estructuras en acero inoxidable? Digámoslo en este caso, digamos, si vamos a hacer una máquina o una estructura que vaya a generar, que vaya a tener peso o tenga constantes vibraciones, no es recomendable pulir, porque en nuestro desbaste, en nuestra soldadura, se puede fisurar, o sea, cuando pulimos se puede fisurar. ¿Qué podemos hacer? Digamos, si vamos a hacer una silla, una mesa, o sea, digamos, esa mesa tiene que quedar bien presentada si pulimos y damos un buen terminado, que esa es otra, o sea, debemos saber qué discos utilizar y qué cosas manejar, pero eso también lo podemos ver en otro video. O sea, podemos hacer otro video de cómo dar terminados en nuestros materiales para que queden bonitos. Es tener entonces en cuenta a la hora de nosotros ir a determinar si vamos a pulir una pieza, es tener en cuenta para qué es, qué tipo de estructura es, lo que nos dice nuestro compañero, si está sometida a vibraciones, se nos va a fisurar mucho más rápido y bueno, no vamos a hacer nada aportándole soldadura si se la vamos a quitar, ¿cierto? Entonces sí, es tener en cuenta ese tipo de casos, si es maquinaria pesada, si es estructural, bueno, infinidad de cosas, ya vamos a tener en cuenta cuándo vamos a pulir nuestras piezas. Listo, entonces vamos a presentar otro equipo, el sistema por raspado, que es muy común. No sé si de pronto lo saben, cualquier máquina que sea inversora nos va a soldar proceso TIC por raspado, ¿cierto? Que va a tener nuestra perilla para graduar el flujo pues, de la salida del gas. ¿Qué diferencia hay también? Que con el raspado que es, que nos va a tocar la pieza, nos toca tocar la pieza, separar un poco para que el arco arranque, ¿cierto? Ahí vamos a tener posiblemente una contaminación de tungstenos. Entonces ya nuestro compañero Fernando nos va a mostrar cómo funciona. Listo, entonces... Bueno, y como les venía diciendo, cualquier equipo que sea tecnología inversora nos va a soldar proceso TIC, cualquiera. Que es tener en cuenta el tipo de antorcha. Vienen antorchas diferentes, que ya es solo cambiar nuestra polaridad. Por ejemplo, esta viene especial para este equipo. Pero hay otras que van a traer como una especie de borde, una plaqueta donde vamos a tener que poner nuestro portaelectrodo, ya invirtiendo la polaridad, poner nuestro portaelectrodo y igualmente nos va a soldar. Vamos a abrir el gas de esta parte, ya no el otro equipo que tiene el gatillo, que el equipo internamente trae una electroválvula y nos va a abrir el paso del gas
por lo cual nos va a economizar mucho. Muchas veces al iniciar se nos olvida cerrar este tipo de perilla y se va a quedar botando el gas lentamente. Entonces eso es un factor negativo en este tipo de antorchas. Otra cosa, que a la hora de ponerla en nuestra mesa hay que tener mucho cuidado porque él siempre va a estar energizado y va a ser corto, va a ser el arco, entonces se nos va a dañar el tusteno, mientras que con el otro, mientras no engatillemos, él no va a arrancar el arco. Bueno, entonces vamos con la prueba. Vamos a iniciar acá con la prueba. Lo vamos a hacer a 110 voltios con este. Este es 110-220. Hay que tener en cuenta que todo equipo que sea 110-220 a 110 siempre va a estar limitado. Siempre va a subir a 110 amperios. Cualquier equipo que sea 110-220. A 220 vamos a tener mucho más amperaje. Listo, conectamos nuestro gas. Nos asesoramos, nos percatamos pues que esté en TIC, ya que este trae acá la función. La mayoría de los inversores pues no lo traen. Como les venía diciendo, cualquier inversor nos funciona para TIC. Es solo cambiar polaridad y conseguir la antorcha adecuada para el equipo. Bueno, entonces procedemos a la prueba. Eso lo que debemos tener mucho en cuenta en este es que se nos pasa muchas veces que no abrimos nuestro gas. O sea, no abrimos el gas y lo que vamos a generar es una contaminación al momento de soldar, ¿listo? Tampoco es abrirlo mucho porque mire que genera mucho desperdicio de gas, entonces lo ideal es abrirlo un poquito y vamos a rectificar que nuestro manómetro esté bien calibradito, ¿listo? Entonces, procedamos a ver. ¿En qué cantidad que se nos pasa? ¿En qué cantidad debe estar el flujómetro de nuestro reloj? O sea, dependiendo del flujo de aire que tengamos en nuestro ambiente. Normalmente lo trabajamos a 5 litros por minuto, pero como ahorita tenemos mucho flujo de aire acá donde estamos, lo vamos a trabajar entre 10 a 15. Vamos a trabajarlo en 10 a ver cómo se nos comporta nuestra soldadura. ¿Listo? Abrimos acá el gas y miramos que él trabaja por arco, ¿listo? Mira, entonces trabajamos por arco. Vamos a hacer la prueba, siempre igual iniciamos instalando acá y derritiendo acá. Vemos que tenemos muy alto nuestro amperaje, entonces vamos graduando. Graduando, ¿cómo nos va? ¿Listo? ¿Qué noto yo? Al otro equipo ser una máquina de arranque por alta frecuencia y especialmente para proceso TIC, el arco es mucho más fluido. Sí, o Eso sea, es lo que yo alcanzo a percibir en este proceso. ¿qué pasa? Lo que pasa es que es un equipo para soldar revestida. O sea, no trae, o sea, puede ser que tengan amperaje y trae un ciclo que es TIC, pero en realidad no es ideal para soldar TIC. O sea, lo recomendable siempre es tener nuestro equipo especial para TIC. ¿Por qué? Al momento, mire cómo quedó la soldadura de quemada y lo trabajé casi al mismo amperaje que la otra máquina, pero nuestro arco es más abierto. O sea, uno nota eso con el tiempo, uno nota el tipo de arco con el que está trabajando. Entonces, al estar muy abierto, la soldadura, mire, va a quedar porosa y no va a quedar bien. O sea, al momento de limpiarla, vamos a mirar. Mire, quedó quemada y estamos trabajando un buen amperaje, mira. Entonces es eso, o sea, lo ideal no es... O sea, llegamos... Nos funciona, nos funciona, nos trabaja, pero no las presentaciones, lo que veo la presentación va a variar mucho. Listo. Entonces, sí, lo ideal es, o sea, lo ideal siempre es tener un equipo para TIC. O sea, Porque, tenerlo recomendado. Sí, como les venía diciendo, cualquier máquina inversora nos va a servir para TIC, pero en el mercado ya vienen máquinas solo para TIC, como este Elite, que es TIC, y da mucha mejor prestaciones que un equipo convencional.
Entonces es tener en cuenta eso a la hora de no adquirir un equipo. Si quieren trabajar solo con proceso TIC, pues lo ideal es comprar una máquina que nos brinde ese proceso en especial y puntualmente. Lo mismo pasa con los que vienen con MIG, incluso hasta con MIG vienen de 3 en 1. Eso desmejora mucho en algún proceso la máquina va a fallar. No va a ser igual que tener una máquina siempre a un solo proceso. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Listo. La diferencia entre los dos equipos, un arranque por alta frecuencia y uno de raspado. Este es arranque por alta frecuencia, no un equipo de alta frecuencia, para que de pronto no se confundan ahí. Es un arranque, el cual, Fernando, acciónelo ahí. Ahí vemos saltar el rayo. Adicional a esto tenemos, el equipo viene con una electroválvula, el cual nos da el paso del gas y no vamos a tener desperdicio a la hora de trabajar con esta máquina. Mientras que con la otra debemos abrir nuestra perilla y muchas veces se nos pasa y queda abierta. Ahí que se nos va a perder el gas y el argón es un poco costoso. Listo, entonces para la próxima, Fernando, ¿qué nos vas a explicar en los próximos videos? Listo, para la próxima estaremos viendo lo que son terminados, después de pulir nuestra soldadura, cómo dejar nuestro terminado bien bonito, y vamos a ver decapados y cómo decapar y pasivar, ¿listo? Y también afilados de nuestro tusteno. Igual, pues el inoxidable tiene muchas cosas y yo sé que van a aprender mucho de nuestros conocimientos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video y estén atentos a los próximos videos que van a estar muy interesantes. Listo. Entonces, espero se suscriban a nuestro canal, nos apoyen, nos hagan comentarios, lo que quieran saber, bien pueda, no hay problema. Entonces, amigos, hasta la próxima.